Hola, buenos días y vamos a empezar con parte 2. Guerra civil, industria e imperio. En la primera parte hablamos de la fundación de los Estados Unidos, de los presidentes, hablamos del nacimiento del Partido Demócrata, el Partido Federalista, el Partido Whig, todo eso, lo bueno, lo malo y lo feo, que digamos. Y aquí vamos a ver un poco más bueno, pero mucho más malo. Em, pero comencemos. A ver, donde terminamos, vimos a James K. Polk y cómo expandió a los Estados Unidos, ya llegaron al Pacífico. Y terminamos en que Zachary Taylor, el que siguió después de Polk, se murió después de un año porque se comió unas cerezas con leche que aparentemente estaban como expiradas. Entonces como que se enfermó y se murió. Y lo siguió Millard Fillmore, un presidente con creo que el nombre más raro con el nombre más raro que existe, y uno de los presidentes más olvidados. Em, Básicamente lo único que hizo mientras que fue presidente fue que aunque él era anti-esclavitud, él firmó el acto de los esclavos fugitivos. Y básicamente lo que significa eso es que, porque parte de los Estados Unidos tenía esclavos y la otra parte era ilegal, los esclavos que se escapaban hacia el norte, donde la esclavitud era ilegal, básicamente podían ser libres. Pero con este acto, el acto de los esclavos fugitivos, em, básicamente ordenaron que los estados del norte tenían que deportar a los esclavos que se escapaban del sur y que los del sur también podían ir a los estados del norte a volver a capturar a los esclavos que se habían escapado. Entonces esto pues en realidad fue muy malo porque acabaron muchos esclavos que se podían haber escapado, los capturaron y los devolvieron al sur. Esta fue una ley muy controversial incluso en la época y pues arruinó muchas vidas. Y aunque Millard Fillmore como tal fue anti-esclavitud, pero eso es como que lo único que él hizo. Después lo siguió Franklin Pierce, un demócrata esta vez, o sea, pro esclavitud, porque en esta época son los demócratas, que son básicamente los que en esta época eran en favor de la esclavitud, los que querían que los estados tuvieran más derechos para hacer sus propias leyes, y los que querían, pues, y los que querían como una sociedad más agricultora, y menos centralizada. O sea, tienen más en común con los republicanos de hoy en día que con los demócratas de hoy en día, pero esos son los demócratas, así empezaron. Y el otro partido, como el de Millard Fillmore y Zachary Taylor, eran los Whigs. Los Whigs eran como que estaban como en el intermedio, porque no eran federalistas y no eran republicanos todavía, aunque eventualmente se van a convertir en el Partido Republicano. Estaban como en el medio, nadie como que sabía qué era el Partido Whig, era solamente el partido por el cual uno votaba si no quería que ganara un demócrata. Eso básicamente fue lo que era, o sea, el Partido Whig duró muy poco porque no sabían qué iba a ser. No era muy bien definido, peleaban mucho entre sí, pero hey, si uno no quiere que gane un demócrata que sea pro esclavitud, uno por lo general vota por los Whigs, que puede que sean pro esclavitud, puede que sean anti esclavitud, quién sabe. Ok, entonces Franklin Pierce fue un demócrata, un general, un senador, representante. em, él también creía en el destino manifestado como Polk y Jackson y todos esos. Fue un general en la guerra contra México y fue elegido como un compromiso porque aunque él era en favor de la esclavitud, él no era muy a favor de la esclavitud. Entonces como que lo eligieron a él para no elegir a alguien peor. Em, a ver, lo más importante
Lo más importante que hizo fue básicamente, él fue presidente durante la época de, sí, él fue presidente durante la época de Kansas sangrienta, en el que básicamente en los estados de Kansas y Nebraska iban a decidir, y pues iban a decidir si iban a ser pro esclavitud o anti esclavitud, o sea, si iban a tener esclavos o si no. Entonces, para que tuvieran esclavos esos estados, gente del sur de los Estados Unidos inmigró ahí, cantidades de gente inmigraron ahí a Kansas para poder votar a favor de la esclavitud. Y cuando vieron que estaban haciendo eso los que estaban a favor de la esclavitud, los que eran anti-esclavitud, también se inmigraron a Kansas para votar en contra de la esclavitud en Kansas. Entonces, básicamente, cuando se encontraron estos dos grupos, empezaron a pelear y hubo mucha violencia política ese año, con las elecciones de Kansas a ver si iban a ser un estado con esclavos o un estado sin esclavos. Franklin Pierce también fue responsable por comprar ese territorio que ven aquí en como amarillo, café, para construir un ferrocarril. Me había equivocado, dije que Zachary Taylor lo hizo en el último episodio, en el último capítulo, pero no, fue Franklin Pierce el que lo hizo. Y también él intentó comprar a Cuba, pero los españoles no le dejaron porque era como que la única colonia que les quedaba, entonces no, al fin y al cabo no decidieron vender a Cuba. Ok. Después de Pierce llegó otro demócrata, James Buchanan, em, que la gente dice, pues y en realidad creo que tienen razón, que fue el peor presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues van a ver. Pues él nació pobre, él llegó a ser abogado, representante, senador, embajador a Rusia. expan- em, él, él también fue secretario del Estado y embajador al Reino Unido. Entonces, todo muy bueno. Él tuvo como una hoja de vida muy buena. Todo el mundo pensaba que él iba a ser un buen presidente. Pero el problema es que él le tocó ser presidente en la peor época para ser presidente de los Estados Unidos, porque estaba a punto de empezar la guerra civil, porque los estados del norte no querían a la esclavitud y los estados del sur sí querían a la esclavitud. Entonces, ese era el tema importante de la época. O sea, uno era o lo uno o lo otro. No podía, eh, pues uno no podía ser neutral. Entonces, eso causó mucha violencia política porque era como básicamente querían definir el futuro del país. Y como que ya la cosa se estaba saliendo de las manos. Entonces, algo que pasó durante la presidencia de Buchanan fue que este hombre que ven aquí aquí con la barba grande, que se llamaba John Brown, básicamente intentó hacer una rebelión en contra de la esclavitud en el sur. Entonces él y su ejército privado, que en realidad fue solamente sus hijos y algunos negros que había liberado, tomaron a un arsenal de armas por la fuerza e intentaron hacer una revolución entre los esclavos. Em, James Buchanan no hizo nada mientras que eso estaba pasando porque él no quería empeorar las tensiones entre los estados. Entonces, básicamente, él no hizo nada mientras que los estados del sur capturaron a John Brown, y lo ejecutaron y mataron a todos sus hijos y a los negros que lo acompañaban. Y básicamente lo hicieron un mártir por la causa de antiesclavitud. Em, y cuando los del norte se enteraron pues, de lo que habían matado, ellos se enojaron mucho con los del sur y los del sur se enojaron porque los del norte lo estaban apoyando. Entonces, como que eso empeoró las tensiones. Y para colmo de males, había una posibilidad que que iban a elegir un republicano ultra anti-esclavitud en las próximas elecciones. Entonces,
los estados del sur dijeron, si eligen un republicano en las próximas elecciones, nos vamos a salir y vamos a declarar una guerra. Entonces, mientras que, entonces, al fin y al cabo, si eligieron a ese republicano como presidente, entonces, antes de poderlo inaugurar, todavía durante la presidencia de Buchanan, los del sur tomaron un fuerte militar en Carolina del Sur y mataron a soldados de los Estados Unidos del norte y empezó la guerra civil. Y mientras que todo eso estaba pasando, mientras que el país estaba entrando en caos, mientras que estaba pasando toda esta violencia y la guerra, James Buchanan, el presidente, no hizo absolutamente nada. Se quedó en su oficina, muerto del miedo, diciendo, yo fui el peor presidente de los Estados Unidos. El país se va a colapsar por culpa mía. Todo es mi culpa, todo es mi culpa, todo es mi culpa. Yo no pude hacer nada. Eso es terrible, eso es terrible. O sea, él estuvo tan preocupado que él al fin y al cabo no hizo nada mientras que el país estaba entrando en una crisis, en una guerra civil completa, horrible. Entonces, por eso, porque no hizo absolutamente nada, em, lo recordamos a él como el peor presidente de los Estados Unidos, porque él básicamente permitió que pasara la guerra civil. Entonces, pero entonces ya los Estados Unidos está en guerra civil, todos están, pues, entraron en caos. ¿Y qué fue lo que al fin y al cabo causó la guerra civil? Pues fue porque los del norte eligieron a un republicano llamado Abraham Lincoln. Sí, ese es el otro muy famoso. Van a notar que sí, es un republicano, el primer presidente republicano en los Estados Unidos, porque básicamente lo que pasó fue que cuando el tema de la esclavitud se puso, cuando el tema de la esclavitud se puso tan importante, los demócratas eran pro esclavitud y los Whig, que eran el otro partido político, no sabían si querían ser a favor o en contra de la esclavitud. Entonces, por culpa de la esclavitud, el partido como que se partió en dos y los que querían a la esclavitud se volvieron demócratas y los que no querían a la esclavitud formaron el Partido Republicano, que es el partido de hoy en día. Eh, y y el Partido Republicano fue fundado con el propósito directo de acabar con la esclavitud de una vez por todas. O sea, el Partido Whig era medio anti-esclavitud, medio a favor, no se sabía, pero el Partido Republicano fue fundado específicamente para acabar con la esclavitud. Y el primer candidato que eligieron fue Lincoln. Lincoln nació en Kentucky, en una cabaña de troncos, muy, muy pobre. Em, y él eventualmente trabajó y se mudó por todo el país aprendiendo cosas. Eventualmente se volvió un abogado muy importante en Illinois, por ahí en Chicago. Em, y ahí él se volvió famoso por hacer unos debates muy importantes con este que ven aquí a la derecha, que se llamaba Stephen Douglas. Y él fue como el rival de Lincoln, como cuando se estaba lanzando para el Senado. Y con esos debates que hizo con Douglas, Lincoln se volvió muy famoso y pues y muy popular y él hablaba muy bien. Él tenía como una forma de comunicarse y de pues y de expresar la lógica y la emoción muy buena. Entonces la gente lo llegó a respetarlo mucho. Em, entonces, por eso, eventualmente lo eligieron como presidente porque él era firmemente anti-esclavitud y firmemente a favor de mantener a la Unión unida. O sea, Lincoln no odiaba a los estados del sur, como porque muchos del norte sí los odiaban, pero Lincoln nunca los odiaba. Em, Lincoln quería que el país estara unido, a tal punto que él dijo que
si la solución para mantener a los Estados Unidos es mantener la esclavitud, estaría a favor de mantener la esclavitud. Y si la solución y si y si la solución para el problema es acabar con la esclavitud de una vez por todas, voy a acabar con la esclavitud de una vez por todas. Y si la solución es algo entre los dos, haré eso. Mi prioridad principal es, es salvar a la Unión de los Estados. Pero en privado, Lincoln era muy 100% anti-esclavitud, pero él no decía eso tanto públicamente. Él decía eso como que más en privado. Entonces fue porque a los que no les gustaba la esclavitud, votaron por él porque a él no le gustaba la esclavitud. Pero a los que sí les gustaba la esclavitud, votaban por él porque él quería preservar a la Unión, a los Estados Unidos. Entonces lo eligieron y cuando vieron que eligieron a un republicano anti-esclavitud, los estados del sur, que ven aquí en rojo, se salieron de la Unión y declararon la guerra. Y así empezó la guerra civil. Em, Lincoln es muy famoso porque él fue presidente durante la Guerra Civil. Aquí lo ven abajo en una foto porque ya es más popular la fotografía. Entonces, aquí lo pueden ver con los soldados em, porque a él le gustaba mucho, pues a él le importaba mucho estar con ellos y manejar a la situación desde ahí. Em, sí. Lo más importante que hizo Link, pues él hizo dos cosas muy importantes como presidente durante la Guerra Civil. Uno, fue hacer el discurso de Gettysburg, que es uno de los discursos más importantes de la historia de los Estados Unidos. Me gustaría poderles recitar ese discurso, pero desafortunadamente no me lo sé y pues no me lo sé completamente de memoria y también sería en inglés, entonces creo que muchos no entenderían mucho. Además es en inglés como de la época vieja, entonces sería difícil. Pero es un discurso muy lindo, es muy famoso, es solamente 2 minutos, muy bacano. El otro que hizo él fue que él firmó la Declaración de Emancipación de los Esclavos, o sea, él liberó a los esclavos durante la guerra y después él luchó para hacer una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que los liberaba permanentemente y les dio derechos para votar y les dio los derechos de ciudadanía que también querían. Entonces, todo. Entonces, él siempre luchaba a favor de los esclavos, pues de los negros, aunque que no se nos olvide que él fue un hombre del siglo XIX, o sea, no, él todavía era racista, él decía, pues él quería liberar a los esclavos, pero también los quería deportar a todos a África. O sea, él quería, a él no le gustaba la esclavitud, pero tampoco le gustaba a los negros que digamos. O sea, él todavía como tenía sus problemas. Pero en la época a la gente no le importaba porque él fue un muy buen presidente. A él siempre le importaba la unión y él tenía mucha empatía con el pueblo. Él pudo ganar la guerra, entonces lo volvieron a reelegir, pero poco después de su reelección lo asesinaron. Em, Él estaba en un teatro con su esposa viendo una obra de teatro y un actor que era a favor del sur, o sea, pro esclavitud, pues a favor de la esclavitud, em, lo disparó y se murió pocas horas después. Em, y sí, como que Lincoln tuvo una vida muy trágica, porque él nunca paró de luchar pues para la gente. A él le importaba mucho su trabajo. Él fue muy buen presidente, pero es que él vivió una vida muy trágica. O sea, los papás se le murieron muy joven. Como les dije, él creció muy pobre. Él luchó con la depresión toda su vida luchó con la depresión. Llegó a tal punto en que le tuvo que darle sus cuchillos.
a sus amigos, o sea, a sus cuchillos y sus pistolas a sus amigos, porque tenían miedo de verdad que él se iba a suicidar. O sea, él toda la vida luchó con una depresión muy grave y sus hijos se les murieron todos menos uno. Incluso en la Casa Blanca se le murió un hijo. Em, y él nunca, pues, y la esposa como que tenía muchos problemas emocionales también. O sea, él tuvo una vida muy difícil. Y al fin, después de todo el trabajo duro que hizo, lo dispararon. Entonces, como que la vida de él fue muy trágica, pero él hizo mucho para el país. Desafortunadamente, después de Lincoln lo siguió Johnson, un demócrata. Ok, porque acuérdense que les dije que Lincoln, aunque le importaba mucho acabar con la esclavitud, le importaba más preservar a la Unión, o sea, preservar a la unidad entre los estados. Entonces, para mostrar que él también iba a tomar en cuenta las opiniones de los estados del sur, él eligió como su vicepresidente a Andrew Johnson, un, que también era del sur y era, y era demócrata. Entonces, como era para demostrar que, ay, estamos unidos, no hay, yo también quiero a los estados del sur, todo está bien. Para demostrar eso, él elijo a Jackson como, a Johnson como su vicepresidente, pero desafortunadamente, como asesinaron a Lincoln, Johnson quedó como presidente. Y Johnson, siendo demócrata, era muy, pues él no estaba de acuerdo con nada de lo con nada de lo que hacía Lincoln. O sea, Johnson era ultra, ultra, ultra racista. O sea, porque Johnson nació también muy pobre, pero en el sur. Em, y y nació tan pobre que básicamente em, él tuvo que trabajar por los ricos del sur, que eran los que tenían todos los esclavos. O sea, él sintió como que lo trataban a él como un esclavo, pero que no sintió que le trataban a él como peor que los esclavos. Entonces, él creció odiando a los blancos ricos que tenían los esclavos y odiando también a los esclavos porque sintió que los esclavos pensaban que eran mejores que él. Entonces, él odiaba a todo el mundo, básicamente. Entonces, cuando lo eligieron como presidente, eh, él, él no castigó al sur, básicamente. Él básicamente fue lo, él ayudó al sur donde podía y él no quería pues él no quería darle el derecho de votar a los negros, él no quería darle derechos de educación a los negros, o sea, él fue horrible racista, horrible a favor del sur y por eso todo el mundo del norte lo odiaba. Llegó a tal punto donde intentaron hasta sacarlo de la presidencia porque él estaba demasiado a favor de los estados del sur. Em, y pues y solamente duró 4 años porque lo odiaban. Ok, y después fue seguido por Ulysses S. Grant, que fue el general durante la guerra civil a favor del norte. Em, Él creció como aprendiz con alguien que trabajaba con cuero y eventualmente se volvió, pues, se volvió parte del ejército, entrenó en la academia de West Point, que es una academia muy famosa para el ejército, y ahí se volvió súper alcohólico. Y eventualmente luchó en la guerra civil y él fue básicamente el general que ganó la guerra civil porque Lincoln al principio eligió a generales muy malos que no querían luchar, que eran como medio cobardes, muy viejos. Pero entonces cuando Lincoln notó que Ulysses, o sea, que Grant fue el único general que estaba ganando batallas,
lo nombró como el líder de todos los ejércitos de los Estados Unidos. Y cuando le dijeron a Lincoln, pero señor, él es un alcohólico, él es terrible, él no para de tomar, él no para de tomar licor. Lincoln les preguntó, pues, ¿qué toma? Y dijeron, whisky. Y Lincoln dijo, listo, entonces denle whisky a todos mis generales porque porque el whisky parece que le está funcionando a él. Entonces, aunque estaba borracho todo el tiempo, él pudo ganar la guerra civil. Em, y después de que ganó la guerra civil, lo eligieron como presidente. Em, Me gustaría decir que él fue un buen presidente porque al fin y al cabo me parece como que él fue una buena persona, pero como presidente, él no hizo como, pues él como que no hizo mucho. Lo más importante que él hizo fue ayudar a destruir al Ku Klux Klan, que si no saben, el Ku Klux Klan son esos que se visten de capas blancas que salían y mataban a los negros y quemaban cruces y todo eso. O sea, eran soldados del sur que estaban enojados que habían perdido la guerra, entonces básicamente empezaban a matar negros, judíos y católicos em, como para vengarse. Y Grant, afortunadamente, él acabó con todo eso. Él mandó al ejército a destruir al Ku Klux Klan y él al fin y al cabo pudo destruir al Ku Klux Klan, pero solamente por como 30 o 40 años, porque después, y eso van a ver en el próximo capítulo, el Ku Klux Klan va a volver y va a volver más fuerte que antes. Pero por ahora, él pudo acabar con el Ku Klux Klan. Pero también, desafortunadamente, acabó con los indios, porque ya en esta época muchos americanos estaban llegando más hacia el oeste y estaban entrando en conflicto con los indios, con los nativos. Y ahí es donde uno empieza a ver las batallas con los indios que uno ve en el cine, o sea, con los vaqueros y los soldados y todas esas guerras muy sangrientas. La mayoría de esas guerras pasaban durante la presidencia de Grant, porque él también estaba muy en contra de los indios. Él quería civilizarlos, entre comillas, y él también como que creía que la tierra le pertenecía a los Estados Unidos, entonces mucha violencia contra los nativos durante su presidencia. A ver, ¿qué más? Sí, él intentó comprarle la República Dominicana no, ni siquiera, no con España, ya España se había ido. La República Dominicana ya había ganado la independencia y unos gringos ricos le convencieron al presidente de la República Dominicana que le vendiera el país a los Estados Unidos. O sea, hey, presidente de la República Dominicana. ¿Qué tal si todos nos volvemos ricos y vendemos al país a los Estados Unidos? Entonces, me parece ridículo que, pues al fin y al cabo no funcionó, no resultó, pero hubo una época donde parecía que la República Dominicana se iba a vender ella misma a los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque el presidente quería plata. Me parece muy charro. Ok, Ok. Hemos hablado mucho de presidentes malos, o sea, de presidentes que luchaban duelos, que eran alcohólicos, que eran racistas, que mataban indios, todo eso. Pero ahora, por fin, nos toca hablar de un presidente que definitivamente, 100% fue una buena persona. Literalmente, no hay Rutherford Hayes, el próximo presidente. Él no hay nada, él literalmente no hizo nada malo en su vida de que sabemos. O sea, él luchó en la guerra civil, pero en el lado del norte. Él fue anti-esclavitud, él fue a favor de los derechos de los indios. Él, él fue buen esposo, buen papá, buen político. Él
él le regalaba dinero a pues él le daba dinero a los pobres en secreto. O sea, literalmente no tuvo ni un escándalo, ni una opinión racista, él literalmente no hizo nada malo en la vida. Él hasta le dijo a su amigo un día en una carta, lo único que quiero en la vida es tener una esposita que crea que soy el hombre más tonto del mundo. O sea, él literalmente era como que la persona más querida del universo según todo el mundo que lo conocía. Muy interesante. Em, a ver, él no tomaba alcohol ni siquiera. Literalmente su esposa se llamaba, la esposa como que tenía reputación por ser anti-alcohol. Entonces solamente le daba limonada a la gente en la Casa Blanca. O sea, literalmente ni siquiera tomaba alcohol. Él era como que la persona más querida del mundo. A ver, durante la presidencia de él, desafortunadamente no hizo como que nada, pero y tampoco hizo nada malo. Lo más importante que él hizo fue adoptar al oro como el estándar de la moneda americana. O sea, básicamente que ya de aquí hasta por ahí los años 70 los Estados Unidos va a usar el oro para mantener al dólar. Pero eso es como que todo lo que él hizo. Ok. Después de él, fue Garfield. Sí, es como igual al gato. No, fue James A. Garfield, otro republicano que también luchó en la guerra civil, em, pero al contrario de lo de Hayes, Garfield sí era como más malito, porque ya estamos llegando a la era de la corrupción en los Estados Unidos, a la era donde básicamente todos los políticos eran corruptos. Excepto Hayes. Hayes fue querido. Pero muchos en esta época eran corruptos. Entonces Garfield solo llegó a ser presidente con la ayuda de Roscoe Conkling, que básicamente era un hombre muy rico que básicamente ayudaba a ciertas personas a ganar posiciones políticas si lo apoyaban en su plataforma política. Em, A ver, lo más importante que hizo Garfield fue luchar por los derechos civiles y reformar al servicio civil. Em, que básicamente em, él, sí, él básicamente reformó al servicio civil para que fuera menos corrupto, aunque Garfield en sí también era muy corrupto, pero por lo menos ayudó a acabar con la corrupción en el servicio civil. Pero esto le hizo algunos enemigos. El enemigo más importante, que lo ven aquí a la derecha, se llamaba Charles Guiteau, que era medio loco, o sea, no medio, él era loco. Él era loco, porque él se le metió a la cabeza que Garfield le debía una posición política, porque lo había ayudado un poquito. Entonces, como que él se puso muy celoso de él y lo asesinó un día en la estación del tren. Em, O sea, ya iban dos presidentes asesinados. Pero, pero mientras que Lincoln se murió ahí mismo prácticamente a las 2 horas, Garfield, donde lo habían disparado, no era fatal. O sea, lo podían haber rescatado, pero porque la medicina era tan mala, lo dejaron, él se quedó 80 días vivo, sin anestesia, con una bala ahí metida en el pecho poco a poco, muriéndose poco a poco. Entonces, 80 días en la cama, lentamente muriéndose mientras que los doctores averiguaban qué podían hacer. O sea, uno decía, ay no, hagámosle sangrar para que le salga la infección. No, no, metémosle el dedo y le saquemos. Ay no, usemos imanes para sacar la bala. O sea, literalmente no sabían qué hacer e intentaban todo
y todo lo hacía peor, o sea, poco, empeoraba con cada tratamiento nuevo que le daban. Entonces, al fin y al cabo, Charles Guiteau no mató a Garfield, lo mató la incompetencia de los doctores. Ok, después de Garfield llegó su vicepresidente, Chester A. Arthur, em, que también era muy corrupto. em, en su juventud, él luchó, él fue un ayudante del comando militar durante la guerra. Él fue oficial de Nueva York, o sea, pues él trabajó en el servicio público de Nueva York. Él también fue como un títere de Conkling, de este de aquí. em, y él fue un enemigo, y él también fue un enemigo político de Hayes porque él fue él fue como de otro campo político, aunque ambos eran republicanos. Em, Chester A. Arthur no hizo como que nada durante su presidencia. En esta época los problemas principales son, ¿deberíamos usar el oro o la plata para mantener al dólar? ¿O deberíamos hacer más tarifas en lo que estamos importando de otros países? O sea, como que no habían como un tema político interesante que nos importa hoy en día. Es como un tiempo de transición. Todo está andando bien, pero no hay como que nada súper importante para el debate. Ya se acabó la esclavitud, todo eso. No hemos empezado las guerras ni nada, estamos como en el medio. Lo que sí es importante es que en esta época había mucha corrupción, mucha codicia en el gobierno. Ok. em, Después de Arthur llegó Grover Cleveland. em, Horrible, horrible, horrible. Eh, Él fue el sheriff del condado de Buffalo, luego se volvió alcalde de Buffalo, eventualmente se volvió gobernador de Nueva York. En- pero mientras que todo esto estaba pasando, mientras que estaba poco a poco subiendo y ganando más y más poder, él se estaba metiendo como en problemas con una mujer que se llamaba Maria Crofts Kaplan. Básicamente, él la violó, o sea, la violó, eso es. em, eh, y cuando la violó, concibió un hijo con ella. em, y cuando ella, que era pobre, no tenía ni familia ni nada, le pidió que le diera pues ayuda económica para mantener al hijo. Él la mandó al manicomio. O sea, él dijo, no, esta mujer está loca, yo no la violé, ese hijo no es mío, enciérrenla, está loca. Horrible. O sea, literalmente, yo creo que hay presidentes que han hecho muchas cosas horribles, pero personalmente, esto me parece lo peor, violar a alguien y después cuando te pide ayuda con el hijo, la manda uno al manicomio. Al- a- no, horrible. Em, Ay, Jesucristo, ahí se me había olvidado. Se casó poco después con básicamente la hija putativa. Se llamaba Frances Folsen. Él básicamente la crió porque se le había muerto el papá de ella, que era su mejor amigo. Entonces, él básicamente la crió y cuando se volvió una adulta, él se casó con ella. O sea, horrible, horrible. Em, Durante su presidencia, durante la primera parte de su presidencia, lo más importante que pasó fue que construyeron la Estatua de la Libertad. No, por lo que yo he visto, no hay como nada no hay como nada más importante que he visto ahí. Ok, después llegó, ya casi acabamos con este capítulo. Después llegó Benjamin Harrison. em, es conocido por ser el presidente más aburridor de la historia de los Estados Unidos. Así se conoce, o sea,
es como un chiste entre la comunidad de la historia de los Estados Unidos, o sea, en el internet, que él no hizo absolutamente nada. Él lo único que hizo es hacer más tarifas, más impuestos, em, y, y creo que fundó la Academia Naval. No me acuerdo, pero él como que no hizo mucho. Y después de la presidencia de Harrison, volvió Cleveland. O sea, él fue el único presidente que, que sirvió, pues, que fue presidente dos veces no consecutivas. O sea, Cleveland, Harrison, Cleveland. La segunda presidencia de Cleveland, por lo menos, como que hubo más, pues, como que pasaron más cosas. Em, lo más importante, pues, que pasó fue que por fin definieron si se iban a usar oro o plata para el dólar y decidieron usar el oro. Ok, ya por fin quedó resuelto ese tema, que era un tema que causaba mucha controversia en la época. Y también hubo la huelga Pullman, que básicamente fue una huelga enorme de los trabajadores del ferrocarril porque se habían cansado de trabajar, porque se habían cansado de trabajar por pocas, pues por poco pago y por pocos derechos. Entonces como que hubo una huelga y Cleveland ayudó a terminar esa huelga, aunque que digamos lo hizo de una manera medio violenta. Ok, ok, ya llegamos a la parte 3. Perdónenme si he estado yendo como que muy rápido y si esto sea como medio desorganizado. Em, pero tenemos como que mucho terreno para cubrir y al fin y al cabo esa es como la época menos interesante de los presidentes. O sea, tenemos a Lincoln y pues y ya, en esta época no hay ningún Roosevelt ni Washington. eh, eso es como la época como menos interesante de los presidentes, pero en el próximo episodio vamos a hablar de las guerras mundiales y de algunos de los mejores y peores presidentes de la historia de los Estados Unidos. Les veré pronto. Chao.